¿Derechos humanos en Colombia? Tomemos un café mientras hablamos del tema. Para entenderlo mejor debemos cuestionarnos, ¿qué son los derechos humanos? Según la UNICEF, los derechos humanos son normas básicas necesarias para vivir como un ser humano, sin las cuales las personas no pueden sobrevivir ni desarrollarse con dignidad. Son inherentes al ser humano, inalienables y universales. En términos simples se podría decir que los derechos humanos sirven para proteger el goce de garantías y libertades de las personas, de los seres humanos, su bienestar y protección en general. Si entramos en el contexto colombiano, es hablar de violencia y por eso es importante resaltar el derecho internacional humanitario. Este consiste en la garantía de la protección acogida por el derecho internacional humanitario para que los combatientes y la población civil sobrevivan en tiempos de conflicto armado. Se denomina núcleo duro de los derechos humanos, lo que obliga a los combatientes a respetar unos derechos humanos que no pueden desaparecer en tiempos de contienda bélica, como el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, al debido proceso, al reconocimiento de las garantías procesales y a la vida. Asimismo, imponen respeto por ciudades, pueblos o aldeas donde no puede desarrollarse el conflicto, al igual que los colegios, hospitales, áreas de vivienda rural y urbana, lugares de culto, bibliotecas, museos y sitios en donde nuestros antepasados han dejado una herencia cultural y antropológica. En conclusión, el derecho internacional humanitario se define como el cuerpo de normas internacionales por razones y especiales propósitos de humanidad, proteger los bienes y las personas que puedan ser afectados por el conflicto y limitar el derecho de los combatientes a elegir sus métodos y medios de guerra. Esto es una mirada rápida. Pero si analizamos, la población más afectada son los jóvenes. Por tanto, te comento que desde la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y las Niñas, toda política debe cumplir con los siguientes 10 principios básicos. Igualdad. El superior interés de los niños y niñas. La identidad y nacionalidad. La salud y la seguridad social. El tratamiento especial a niñas y niños con capacidades especiales. El desarrollo del ámbito familiar. La educación. Su priorización en situaciones de emergencia. La prohibición de su explotación. La protección contra la discriminación. En fin, volvamos a la generalidad de los derechos humanos. Analiza las nociones de base para la clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos se organizan en 3 formas de orden, desde lo general a lo específico. En primer orden encontramos las 3 premisas de donde nacen los derechos más específicos: seguridad, libertad, igualdad. En el segundo orden encontramos los conceptos en que se desglosan estas primeras premisas. De la seguridad hablamos cuando el Estado provee de seguridad individual y jurídica, en donde se protege a la vida de las personas, en su integridad física y en su integridad mental. Para garantizar la libertad, el Estado ofrece a sus ciudadanos las garantías de los derechos cívicos y políticos, en donde interactúan la relación de la sociedad con la política y el Estado. En la premisa de igualdad, el Estado provee la garantía de satisfacción de las necesidades para el bienestar económico, social y cultural, en donde la justicia cumpla su rol con igualdad y diligencia. En el tercer orden de los derechos humanos hablamos de las aplicaciones específicas según las leyes o las normas de cada Estado, en su desarrollo práctico en la normalización para la población. Ven, pero cuéntame en detalle cuáles son estos derechos. Hasta donde tengo entendido, en la actualidad hay hasta 6 generaciones de ellos. Por el momento te hablaré de los derechos enunciados, expuestos en la Constitución Política de Colombia en el título segundo. Encontramos las 3 clasificaciones principales. Primero, derechos fundamentales. Segundo, derechos sociales, económicos y culturales. Tercero, derechos colectivos y del medio ambiente. En la primera generación son los derechos civiles y políticos. Ellos nacen a partir de la Revolución Francesa y se enfocan en el individuo, dando prioridad a la noción de libertad. Toda persona tiene derecho y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Nadie estará sometido a la esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Ok, ¿y los de segunda generación? Son los derechos económicos, políticos y sociales. Ellos nacen en la revolución industrial y se enfocan en la sociedad, reivindicando a los trabajadores, mujeres y minorías étnicas en general. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Entonces, ¿ahora de qué trata los de tercera generación? Son los derechos de los pueblos. Ellos nacen a partir de varios acontecimientos históricos, aunque el de mayor impacto fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, se enfoca en el Estado y tratan temas de paz, desarrollo y medio ambiente. Derecho a la autodeterminación. Derecho a la independencia económica y política. Derecho a la identidad nacional y cultural. Derecho a la paz. Derecho a la coexistencia pacífica. Derecho al entendimiento y confianza. La cooperación internacional y regional. La justicia internacional. El uso de los avances de las ciencias y la tecnología. La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. Al medio ambiente sano. El patrimonio común de la humanidad. Al desarrollo que permita una vida digna. ¿Y en dónde queda el resto de generaciones de los derechos humanos? Los de cuarta, quinta y sexta generación no están del todo reconocidos en las políticas del país. Por eso no te los puedo comentar a detalle. Se podría decir que son los derechos de los animales, de la cibernética y la bioética, en donde se pone un alto y se limita el consumo voraz del ser humano. Sin embargo, conozco de otros derechos, unos más personalizados para las minorías, ¿no? Sí, claro, mira, las comunidades indígenas y grupos étnicos con base en la Constitución Política de Colombia y el Convenio 169 de la OIT, Ley 21 de 1991, encontraremos los siguientes 10 derechos. Derecho a la dignidad, la honra y el buen nombre de los grupos étnicos. Certificación de la existencia de una comunidad indígena en el territorio. Derecho a la propiedad colectiva. Derecho sobre la tierra. Derecho a la protección de las áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, incluso si están ubicadas fuera de los resguardos. Derecho de administrar y disponer de sus territorios. Derecho a participar en la utilización, explotación y conservación de los recursos naturales renovables existentes en el territorio. Derecho de consulta previa. Derecho de los pueblos indígenas a una educación que respete su cultura. Derecho a la intervención estatal para la resolución de conflictos. Cabe resaltar que todo ser humano dispone de todos los derechos humanos mencionados hasta este punto. Bueno, pero en nuestro contexto, ¿por qué hay violencia en Colombia? Te lo voy a responder desde una visión histórica, desde los hechos. El país desde tiempos de la independencia estuvo dividido en pensamientos políticos como la patria boba, entre realistas versus patriotas, bipartidismo entre conservadores y liberales. Es en este punto, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que se da el llamado Bogotazo, generando la semilla del disconformismo del pueblo con el gobierno. Así surgen los primeros grupos de campesinos armados en las repúblicas independientes, pero en los años 50 se desmovilizan por un pacto con el entonces presidente Rojas Pinilla. Ya en los 60, con la influencia del bloque comunista, surgen las guerrillas de primera generación, las FARC, el ELN, el EPL. Después en los 70 surgen las de segunda generación, la más destacada fue el M-19. Cabe resaltar que en sus comienzos tenían ideales de igualdad para el pueblo colombiano, pero con el paso de las décadas se desmovilizan en los 90 o se convierten en grupos narcoterroristas.
Estos inicios eran de crecimiento muy lento y pobre. Se financiaban por la extorsión a empresas y ganaderos e incluso a compañías petroleras. También del secuestro después nombrado Pescas Milagrosas. A causa de estos hechos, tiempo después, surgen los grupos paramilitares con el nacimiento del narcotráfico en los años 80. Se dio una especie de guerra muy cruda a lo largo de todo el territorio colombiano, tanto rural como urbano. Así, cuando llega el año 2000, con el inicio del siglo XXI, el país tiene un conflicto armado complejo y el Estado sumido en una serie de crisis política, militar, social y económica, llevado a la deshumanización del conflicto y siendo reconocido apenas en el 2016 por el entonces presidente Juan Manuel Santos en el proceso de paz con las FARC, siendo la guerrilla más antigua del continente. La respuesta, en resumen, se podría decir que en Colombia casi siempre estuvo inmersa en violencia por debates políticos. Hay diferentes visiones de mundo y su deber ser. Algunas personas no dejarán sus privilegios y otras ven en la ilegalidad la oportunidad de llegar a tenerlos. Incluso los que buscan igualdad o equidad también llegan a medios abruptos y esta convergencia siempre llega a la violencia. ¿Y nosotros, como personas, tenemos alguna forma siquiera de mitigar la violencia? Por supuesto, te puedo dar 7 claves para acabar con la violencia en Colombia. Dejemos de creer que el Estado es el único que puede acabar con el homicidio. Humanicemos al otro. Aprendamos a confiar y a generar confianza en los demás. Seamos conscientes de que, en algunos casos, la droga que se consume en el país está manchada de sangre. Manejemos nuestras emociones. Hagamos un ejercicio de higiene en nuestras relaciones intrapersonales. Dejemos de normalizar la violencia. Estas son recomendaciones de pacifista. Ya finalizando con los tipos de derechos, ¿cuáles son los derechos de las personas discapacitadas? La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, fue aprobada mediante la Ley 1346 de 2009, declarada exequible por la Honorable Corte Constitucional mediante la sentencia C-293 del 22 de abril de 2010. El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de discapacidad, basada en el efecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales. El derecho a la igualdad de oportunidades. El derecho a una completa igualdad y protección ante la ley. El derecho a un alto estándar de salud para el tratamiento médico, psicológico y funcional. De igual manera, a una rehabilitación médica y social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y autoconfianza. El derecho a trabajar de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado. El derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Se aplica bajo la Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Para cerrar, ¿cuáles datos históricos son importantes para reconocer? Por un lado estaría la Revolución Francesa en 1789 hasta 1799. Nos ofreció muchas virtudes dadas en el lema oficial de la República Francesa: libertad como derecho prioritario, igualdad, fraternidad. Gracias a esto se da la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano el 26 de agosto de 1789. Sin embargo, en Colombia se podría ver por el principio de libertad política y la igualdad ante la ley desde lo colectivo. Las Naciones Unidas establecieron una serie de normas comunes sobre los derechos humanos cuando aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aún esta declaración no forma parte de la ley internacional vinculante. Su aceptación por parte de todos los países del mundo supone un apoyo moral al principio fundamental de que todos los seres humanos, ricos y pobres, fuertes y débiles, hombres y mujeres, de todas las razas y religiones, deben ser tratados con igualdad y es preciso respetar su valor natural como seres humanos. Declaración Universal de los Derechos de la Niña y el Niño en 1959 por parte de la ONU. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Los derechos económicos, políticos y sociales se dieron a partir de revoluciones industriales. La primera, 1760 a 1840, segunda, 1870 a 1914, revolución científico-técnica o revolución de la inteligencia, mediados del siglo XX,
Y se supone que actualmente estamos en la cuarta, la revolución digital. Los derechos de los pueblos se dan debido a varios hitos históricos del siglo XX, algunos mencionados, aunque resalta la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Asimismo, vale resaltar los derechos humanos como derechos naturales en clave de respeto, dignidad, tolerancia, sensibilidad, del padre del liberalismo clásico, John Locke. En conclusión, los derechos humanos protegen la vida, que implica el ser, y este necesita de la alegría, lo que requiere de gratificación y tal debe estar en integridad. Es crucial entender que la vida va de la mano con la seguridad, como el ser con la libertad y la integridad involucra igualdad.